Buenos días y bienvenidos a otro video de Ciencias Sociales para grado 11. En este caso, vamos a estar analizando una temática nueva para todos ustedes. Se llama bloques económicos del siglo XXI. Recuerden que las temáticas que hemos estado trabajando están relacionadas con sistemas económicos, con elementos como el neoliberalismo, el capitalismo, el liberalismo económico, entre otros factores importantes que nos dan a entender cómo está nuestro mundo globalizado de cierta forma y bajo ciertos parámetros hegemónicos. Asimismo, en nuestro sistema mundo hay ciertos elementos donde hablamos en determinado momento a nivel político y económico sobre los bloques económicos. Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿qué son los bloques económicos? Entonces, desde ese punto, los bloques económicos se podría decir que son organizaciones en pro del desarrollo económico, político y social de los diferentes países que hacen parte de esos bloques. Entonces, entre esos bloques económicos y hegemónicos del siglo XXI, vamos a hablar un poco de lo que es la Unión Europea, los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, México y en sí América del Norte, Mercosur, entre otras organizaciones importantes a nivel mundial que permiten establecer estos bloques económicos para un desarrollo económico general de los países que los integran. Nos dice la introducción. En el siglo XXI, la economía mundial se ha visto marcada por el surgimiento de diversos bloques económicos regionales que han transformado la dinámica del comercio internacional y la integración económica. Estos acuerdos han buscado facilitar el intercambio de bienes, servicios y capitales, al igual que las personas que pueden transitar libremente entre los países para fortalecer su posición competitiva a nivel global y abordar desafíos comunes. El ejemplo que les pongo, o el primer ejemplo que vamos a abordar es la Unión Europea. La Unión Europea son diferentes países europeos que se integraron como bloque económico regional y es uno de los bloques más avanzados del mundo. Integrado por 27 países, la Unión Europea ha logrado crear un mercado único con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esto ha fortalecido la competitividad y el poder de negociación de sus miembros a nivel global. No sé si de pronto ustedes hayan escuchado hablar del euro. El euro es la moneda que manejan a nivel Europa. Toda la Unión Europea maneja el euro. ¿Ok? Los países que no hacen parte, pues por lo tanto no tienen ciertos beneficios y no tienen como el intercambio de bienes y servicios de la misma manera, o sea, tienen aranceles más caros, entre otros. Entonces, este bloque económico lo que hace es que esos 27 o 28 países que lo integran sean un bloque que comercia, que intercambia de manera más eficiente, más eficaz y sin tantos cobros de impuestos. El otro bloque económico importante es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado TLC-CAN, donde también en sus siglas en inglés se llama NAFTA, que es un acuerdo comercial firmado en 1994 por los países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, para generar un proceso de libre intercambio y comercio entre estas tres países y entre una potencia emergente muy importante que es Canadá, un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Entonces es importante que tenemos tres factores puntuales para la aprobación de estos bloques o este bloque hegemónico importante. Nos dice que este tratado ha impulsado el intercambio de bienes y servicios, la inversión extranjera directa y la integración de cadenas de valor de América del Norte. Sin embargo, también ha generado controversia por sus impactos en sectores como la agricultura y la manufactura, así como en temas laborales y medioambientales. Recuerden que lo que yo les mencionaba en alguna tutoría, los tratados de libre comercio a veces son inequitativos. Claramente, si Estados Unidos compite con la economía mexicana, va a tener pues, ciertas desventajas México en relación a los productos y los intercambios que haga con Estados Unidos. Nunca vamos a poder comparar una economía latinoamericana con Estados Unidos, a menos que empecemos a generar un desarrollo integral de manufactura, maquinaria, inversión, entre otras cosas, para poder competir con su nivel de exportación. Pero por el momento ninguna economía se puede acercar. Entonces esto es más o menos lo que alegan. La economía estadounidense con esos tratados de libre comercio llega a afectar en términos generales la microeconomía de los países. Y otro momento importante es que actualmente está siendo renegociado bajo el nuevo nombre de TEMEC, buscando actualizarlo en los retos del siglo XXI. ¿Y por qué se busca renegociar este tipo de acuerdos? Porque en algunos aspectos son inequitativos.
Y como les digo, la libre competencia, a pesar de que es algo positivo, lo vamos a ver en algún punto como una regulación económica para algunos países, que con estos tratados de libre comercio sale solo un país sacando ventaja. Ahora bien, otro de ellos es la Asociación Transpacífica, impulsa el comercio, genera integración económica y los estándares precisamente de comercio elevados. Entonces, el TPP es un acuerdo que buscó eliminar aranceles y facilitar el intercambio comercial entre los países miembros de la Cuenca del Pacífico. Ustedes los pueden ver en esa zona: Canadá, México, Perú y Chile. Este acuerdo promovió la integración de las cadenas de valor y la inversión extranjera directa en la región. Y los estándares elevados nos quiere decir que esas áreas en común pueden integrar diferentes formas de capital, como lo que es la propiedad intelectual, el comercio digital y el medio ambiente. Son tres países costeros, cuatro países, perdón, costeros muy importantes que tienen una asociación importante para desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo político, porque esta integración no solo es de un aspecto, recuerden que es bilateral y es importante tener en mente la relación que se establece con todos los acuerdos bilaterales y los tratados de libre comercio que se establecen. El otro, y muy importante, donde hacen participación o son partícipes varios países de América del Sur, es el Mercosur. Entonces, el mercado común del sur, un mercado o un bloque económico importante en donde varios países, principalmente Brasil, Argentina y Chile, comercian mercancías y hacen, se puede decir que 20 bienes de servicios de manera bilateral. Entonces, este acuerdo, ¿por qué se implementó? Con cuatro premisas importantes: la integración regional, la libre circulación, los desafíos comunes y la proyección global. Este reto se podría decir que es algo que ha tenido que establecer Latinoamérica hace muchísimos años, porque la Mercosur debería ser una unión no solo de cuatro o tres países, sino de todos los países latinoamericanos, desde Colombia hasta la Patagonia, literalmente, donde todos los países de América del Sur se integraran como una Unión Europea y pudieran competir con otros bloques económicos y hegemónicos actuales. Porque recuerden que a nivel latinoamericano todos los países, o la mayoría de países, tiene grandes cantidades de recursos naturales. Y con los recursos naturales, que es lo único que se necesitaría, una pequeña inversión en industria para poder transformar esos recursos. Entonces, la idea del Mercosur era generar una especie de Unión Europea en América del Sur, pero algunos países no estuvieron de acuerdo, otros o algunos son solo miembros por invitación, no son miembros directos o que siempre estén presentes en la Mercosur, entonces eso complica un poco las cosas para este mercado común del sur. Entonces, en integración regional, ¿qué quiere decir? Que pues la idea era acoger a todos los países de América del Sur. Libre circulación, entonces lo mismo, eliminar gradualmente los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos. Y que no existieran barreras de comercio para bienes y servicios. Que todos los países de América del Sur pudieran comerciar sin ningún problema. Imagínense lo increíble que sería ese comercio internacional entre todos los países de la América del Sur sin ningún tipo de arancel, sin ningún tipo de impuesto, sin ningún punto de traba comercial. Pero bueno. Y otro elemento eran los desafíos comunes. La mayoría de países de América del Sur son países en vías de desarrollo. Entonces tienen retos muy similares: fortalecer la educación, proteger el medio ambiente, erradicar a cero el analfabetismo, generar o disminuir la brecha entre ricos y pobres. Muchos elementos que en común tienen estos países que, teniendo un bloque económico, podrían fortalecerse y avanzar. Otro de ellos es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que promueve la integración regional, el crecimiento económico, la diversidad cultural y la integración comercial. Es fundada en 1967, reúne a 10 países del sudeste asiático, y la idea es fomentar la cooperación económica, política y sociocultural de la región. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de estos bloques hegemónicos y económicos, como les mencioné al principio, buscan esa integración general de varios países con el ánimo de tener puntos o metas puntuales para desarrollar comercio, políticas y un ambiente de seguridad social importante. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven acá: integración regional, crecimiento económico, diversidad cultural e integración comercial, son supremamente importantes para todos los bloques económicos del mundo, no solo para la ASEAN,
sino en general para todos. Son pautas muy similares que tratan de manejar estos países para integrarse, desarrollarse económicamente, establecer políticas de libre intercambio sin aranceles y generar una integración comercial que sea un mercado fuerte. Ahora bien, otra de ellas es la Comunidad Económica Africana, la CEA. Tiene tres puntos muy similares a los otros: integración económica, desarrollo sostenible y cooperación regional. ¿Qué ocurre de pronto con este tipo de comunidades o bloques económicos en países subdesarrollados? Que por lo general no llegan a una meta concreta. Entonces, la mayoría de países no están de acuerdo con algunas políticas arancelarias, otros países no cuentan con la capacidad monetaria para integrarse a estos bloques económicos, otros países no están interesados en un desarrollo equitativo, a diferencia de la Unión Europea, que 27, casi 28 países hoy en día y más se tratan de incluir a ese bloque económico todos los días. En estos como la Mercosur, la CEA, entre otros el ASEAN, buscan específicamente generar competitividad entre los países, más de una integración, un desarrollo común. Estos países de África o del continente de América, como tal, específicamente América del Sur, buscan generar es competitividad y por eso algunas veces pierden su rumbo. Entonces, como les iba a decir, hay otro de ellos, el Consejo de Cooperación del Golfo, el CSG, que tiene las mismas premisas: integración económica, diversificación económica, libre circulación y seguridad regional. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más bloques económicos y hegemónicos, pero quería mostrarles los principales con el fin de que tengan claridad de cuál es uno de, se podría decir, de los puntos principales o los requisitos cruciales de cada uno de los bloques económicos, que los bloques económicos fundamentalmente se hacen para generar estas cuatro premisas en todos los países: integración económica, que todos los países piensen en la misma óptica económica, una misma moneda, libre intercambio, no aranceles, etcétera, etcétera; diversificación de la economía, que más productos se puedan intercambiar y vender, no solo a nivel nacional, sino pues con el tema de las importaciones y exportaciones dentro del mismo continente. Y la seguridad regional, hay algunos bloques económicos y tratados internacionales como la OTAN, que simplemente se encargan de estos puntos, pero la mayoría de bloques económicos hoy en día buscan estos tres. Entonces, ahora bien, hablemos de las políticas internacionales de desarrollo económico, que están guiadas a la promoción y fortalecimiento de los bloques económicos. Tenemos cuatro elementos importantes de esas políticas internacionales de desarrollo económico. La primera, la cooperación multilateral; la segunda, transferencia de tecnología; la tercera, comercio justo; la cuarta, desarrollo sostenible. Y me gustaría que pausaran un segundito el video y las leyeran con calma y las analizaran. Entonces, la cooperación multilateral es que directamente organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desempeñen un papel importante en los intercambios financieros y que generen, o sean la base generadora de políticas de desarrollo económico a nivel global, ya que son entidades tan importantes a nivel internacional. La transferencia tecnológica, algo supremamente importante, el intercambio y libre intercambio de tecnología para todo el mundo. El comercio justo, que era algo que les decía, que muchas veces los tratados son inequitativos, y la idea de estas políticas internacionales de desarrollo económico es que sea equitativo, no que yo te venda, eh, digamos, carne de algún animal, carne de vaca, carne de cerdo y pollo, y ellos te envíen motores, rines de lujo, cosas así, porque el mercado de una vez se va a alterar. O sea, un intercambio tan paupérrimo comparado con otro tipo de cosas que son un poco más eh, de un bien, de un beneficio mayor, pues es un intercambio, se podría decir, inequitativo. Para comparar el nivel de productos con los que ellos compiten en un tratado de libre comercio a la competencia de un país con un sector primario y secundario muy poco desarrollado. A diferencia de Estados Unidos, que es un país con 5 sectores económicos totalmente desarrollados y en excelente estado de competencia. Y por último, el desarrollo sostenible, que es una de las metas actuales de Naciones Unidas y la mayoría de países, que es establecer ciertas políticas en relación a desarrollo educativo, políticas sostenibles, sociedad, medio ambiente, entre otras. Y terminamos con los tratados internacionales y desarrollo sostenible. Como les seguía mencionando, los tratados internacionales son vitales. La diplomacia internacional, las relaciones internacionales, lo que es tener en común acuerdo con otros países ciertos puntos de desarrollo es supremamente importante.
¿Y qué buscan estos tratados internacionales? Objetivos de desarrollo sostenible, principios de sostenibilidad y cooperación multilateral, que son vitales para este tipo de procesos. Entonces, vale chicos, con esta partecita terminamos. Recuerden, pueden pausar las diapositivas o el video en el momento que ustedes quieran para poder leerlas y analizarlas. Espero que estén muy bien y que hayan entendido un poco el tema de bloques económicos y hegemónicos. Hegemónicos porque son los bloques o principales bloques que lideran el mundo, teniendo en cuenta que uno de los más importantes es la Unión Europea. ¿Vale? Muchísimas gracias chicos.